Bienvenido familia a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Pedro Amorós y nos viene a compartir una interesante entrevista titulada Encuentros espirituales en los círculos de las cosechas. Además nos acompañará y nos guiará en esta entrevista nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar. Pedro Amorós es uno de los periodistas sobre el mundo del misterio más conocidos en Europa, especializado en el estudio de la psicofonía. Es escritor e investigador riguroso y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Es autor de Guía de la España Misteriosa y del Gran Libro de las Psicofonías, en el que recoge más de 12 años de trabajo sobre el misterio de la psicofonía y sus hipótesis. Pero antes de dar paso a nuestro invitado del día y esta interesante entrevista, quiero comentarte de las giras que está organizando Mindalia, que llevará a cabo durante los próximos meses, a cargo de personas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán dando talleres y conferencias, además de consultas privadas, por Latinoamérica y Estados Unidos. Si quieres más información sobre las giras que organiza Mindalia, puedes entrar a nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra web. Para participar en directo y hablar con nosotros, puedes usar el chat que aparece a la derecha de tu pantalla. El funcionamiento es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión, para que luego de esta entrevista Pedro Amorós, nuestro invitado del día, responda con total amabilidad. Sin mucho más que agregar por mi parte, damos paso ya a Alfredo y a Pedro Amorós para comenzar con esta entrevista titulada Encuentros espirituales en los círculos de las cosechas. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, gracias por la introducción. Nos falta solamente a ver si un día lo consigo. Prometo que voy a poder traerlo e invitarlos, no sé cómo, pero intentaré que sea virtualmente. Y Pedro también. Pedro, saludos, bienvenido. Bien hallado, encantadísimo. Gracias, Alfredo. Gracias, Gonzalo. Pues decía que para que estemos todos bien a gusto, un mate, Gonzalo. En cualquier directo de los próximos yo voy a estar con mi mate acá y se los voy a ofrecer a ustedes, tranquilamente. Por favor, te lo ruego, porque esa es una señal de amistad incomparable que vamos a tener. Como incomparable es la presencia de nuestro amigo Pedro. Antes de introducir esta conversación, Encuentros Espirituales en los Círculos de las Cosechas, fíjate, Pedro, cómo saludan los amigos del chat. Dice Yesenia: hola, preciosas flores del campo de Mindalia, mis cariños para ustedes. Y luego también hay uno especialmente para ti, que bueno, que te agradecen. Dice Almara, serán estos círculos de cosecha para abrir boca, mensajes de nosotros mismos ya evolucionados en otra línea de tiempo. Qué apasionante. Gratitud, Pedro. Disfruto mucho de tus charlas, dice Aymara. Así es que hay todo un club de fans de Pedro Amorós, sabéis todos y sabemos todos que no solamente es amoroso, sino que es amorosa su compañía siempre que está con nosotros, y así lo agradecemos. Vamos a hablar, Pedro, de estos encuentros espirituales en los círculos de las cosechas, porque hemos aprovechado el título para también comentar que tú nos vas a llevar a los círculos de las cosechas en el mes de julio. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto? Porque cada vez se apunta más gente. Bueno, esto Alfredo, va a ser una aventura. Va a ser una aventura del misterio, como se llama el canalillo ese que tengo yo. Bueno, sí. Es verdad que bueno, pues es un poco un misterio el hecho de dónde va a salir, porque, y lo hemos hablado, vamos a ver dónde salen. Esto no es una ciencia exacta y no sabemos que se va a producir un círculo, pues, por ejemplo, en el sembrado del tío Pepico, por ejemplo, ¿no? No. Tenemos que localizarlos. Evidentemente, Mindalia tiene un equipo de producción que está trabajando en constante comunicación con todos estos investigadores que lo van llevando todo y que saben dónde apunta, dónde tal, bueno, en fin. Sí, pero Pedro, además te voy a decir un secreto también. Antes de que vayamos, prácticamente 15 o 10 o 15 días antes, vamos a mandar a 2 pensionistas a que vayan haciendo el círculo, como salieron a la prensa muy bien, que lo hacían 2 pensionistas en los ratos libres por la noche. Así que llevaremos un par de pensionistas quizá y vayan haciendo los círculos. En todo caso, sí, es una aventura el ir en busca del círculo de las cosechas. Es una aventura, además es maravilloso. Yo recuerdo que
en la oportunidad que yo tuve de realizar una investigación durante pues, unos 20 días o así, por toda la zona, ¿no? Viendo, sintiendo, metiéndome en esa montaña en la que tú has estado hace muy poquito. Y desde allí, bueno, cuando yo vi el círculo por primera vez, el primer círculo o la primera formación, porque no son círculos, hay algunos cuadrados y hay algunos que son incluso tridimensionales. Pues fíjate, a mí me impresionó uno cuando yo fui, que se habían formado, era circular, lógicamente, y como un escudo por alrededor se habían formado las letras, unas letras. Impresionante, impresionante, ¿no? Y, por supuesto, esto siembra el enigma. En otra ocasión, pues, tuve la oportunidad de incluso encontrarme gente con batas blancas dentro de los círculos, analizando... ¿Batas blancas? Batas blancas. Mira que yo me he encontrado gente rara, pero uno con bata blanca todavía no. No, es verdad. Y ojo, sabes que en esa montaña se suelen, porque hay un sembrado muy amplio delante, y en esa montaña se suelen poner pues mucha gente que le gusta ver el amanecer con sus furgonetas, con sus pequeñas caravanas, y están allí conviviendo con aquello para ver si ven algo, ¿no? Claro, cuando estás allí y sientes aquello, te das cuenta de que es algo especial, que no puede ser algo inventado, que no puede ser algo que alguien ha hecho de la noche al día, no. Forma parte un poco de la realidad de todo el asunto, ¿no? Yo describiría el tema de los círculos desde varios prismas. El primero de ellos, evidentemente, es el misterioso, ¿vale? Porque tenemos un misterio, no sabemos bien el por qué se forman, estamos especulando, los científicos incluso están especulando, y como hemos hablado en alguna ocasión, se envían gente del propio gobierno británico para investigar de cerca todo esto, que me parece que tú tienes una pequeña muestra. Sí. Una pequeña muestra, ¿no? Y todo esto pues hace que, evidentemente, el tema de los círculos de las cosechas, pues al igual que el misterio que rodea toda aquella zona, pues sea algo sensacional, algo fantástico, algo único. Y yo creo que la gente no tiene que pasar de una línea, por no decir de este mundo, sin llegar a estar en uno de esos círculos. Esos círculos son mágicos, Alfredo. Son mágicos. Tienen, ya se sabe en el principio de la formación, los primeros círculos que había, que algunos pensaron que era obra del diablo, que los había hecho en una noche y tal, porque no tenían una explicación, ¿no? Claro, han surgido muchísimas hipótesis, entre ellas, pues evidentemente la de los dos ancianitos que iban con unas tablas y con unas cuerdas haciendo el círculo. Claro, bueno, permíteme que puntualice algo que está diciendo Gabriel Celeste en este momento en tiempo real, no sé desde dónde lo dice, pero así desde España. Dice, ya no son círculos a puntilla, ni son en las cosechas, sino en los sembrados, tiene mucha razón. Mejor agrogramas que crop circles. ¿Te parece una buena definición? Agrogramas, está bien, bonito, ¿no? Poética. Claro que sí. Es que es como se denominan. Realmente por eso decía que no son círculos y no todos están hechos en el trigo. Hay muchos que están hechos en tierra incluso y hay muchos que están hechos sobre todo en maíz. Pero en la cebada también lo hace mucho. O sea, en lo que son las gramíneas, que son capaces de, pues ahí se producen. Yo he llegado a ver prácticamente todo. Estuve en uno y te sorprenderá que eran alcachofas. O sea que... ¿Alcachofas? En uno de los círculos, y lo tengo todo filmado, donde eran alcachofas. Bueno, digo alcachofas porque al final había como una cosa así... Sí. Y bueno, pues se ve que el granjero acababa de recoger parte de la cosecha y quedaba medio círculo. Yeah. Y se veía, ¿no? Y eran como alcachofas. Es decir, los círculos de las cosechas, los crop cycles, o bien los agrogramas, como bien decía Gabriel, pues creo que plantean un enigma, ¿no? No tienen por qué ser hechos con gramíneas, sino que incluso, pues, incluso en la propia tierra también se han encontrado, e incluso en la propia hierba. Yo tuve la oportunidad, y lo publiqué en uno de mis libros. Fíjate lo que te voy a decir, es la primera, o sea, me acaba de venir exclusiva, atención chicos, exclusiva. En la Guía de la España Misteriosa,
yo recogí un caso que yo estuve estudiando durante mucho tiempo. En la zona de Alicante, que es donde yo vivo, hay un lugar precioso, pues que, bueno, pues es una especie de arrecife de coral fósil. Hubo un cataclismo en el mar Mediterráneo donde las aguas, pues hace unos 7 millones de años, las aguas se fueron porque el estrecho de Gibraltar se cerró. Y entonces, pues, por un movimiento de placas tectónicas, ¿no? El mar se secó, se podía ir andando hasta Italia prácticamente, ¿no? Se denominó la hecatombe del Mesiniense, ¿no? La catástrofe del Mesiniense, donde el mar Mediterráneo se secó. Luego volvió a bajar y se volvió a llenar de agua como lo tenemos ahora, ¿no? Pero en ese momento se produjeron una serie de transformaciones en la fauna, ¿no? Hubo una zona en Alicante donde se ve perfectamente que es una especie de atolón fósil que se quedó ahí, que se llama el Cabo de Santa Pola, al que evidentemente te invito a que algún día vengáis para verlo, porque es verdaderamente alucinante. Iremos a ver si me lo enseñas. Gabriel parece que sabe mucho de agrogramas, porque dice un agrograma referente a la sangre, hecho con flores rojas, alucinante. Sí, señor, sí, señor. Por eso decía que no todos están hechos con eso. Y fíjate lo que me ocurrió. Yo estaba, bueno, pues Bea era mi novia, Bea es mi mujer, hoy, entonces era mi novia, e investigábamos, lógicamente, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y nos llegó un caso de un chico de la población cercana a Alicante que se llama Elche, muy conocida por sus zapatos y evidentemente, por todo el producto manufacturero que tienen, las palmas, los dátiles, todo esto. Las palmas de Semana Santa son de ahí, vamos, muchas, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta parejita estaban allí en la playa del Carabasí concretamente, y bueno, pues es una playa muy natural, creo que tenía una zona nudista, pues ya te imaginas, dunas de arena, aquello es hipernatural, ¿no? Y los muchachos, chico y chica, estaban allí, bueno, pues haciendo sus cosillas, imagino, o viendo la luna. Cosa que dudo, ¿no? Pero bueno. Bueno, haciendo sus costillas y viendo la luna, las dos cosas se pueden hacer. Efectivamente. Y recibiendo la brisa del mar, como debe de ser. Eso es. Y ya está. Bueno, pues entonces, según el testimonio, pues empiezan a haber una serie de luces, prácticamente a 1,5 metros de ellos. Hay una zona de esta playa donde hay una cierta profundidad y ahí empiezan a haber unas luces. Acto seguido aparece un objeto volador no identificado. Sale del agua como, ellos lo describieron como una especie de círculo enorme, con una luz bajo y con una especie de formación. Dicen que por la oscuridad no se veían bien e intentaron más o menos divisar lo que se veía, ¿no? Comentaron que la propia luz impactaba en el agua y reflejaba en la panza de aquel objeto que se puso encima de sus cabezas. Dicen que vieron como una H, ¿no? Evidentemente aquí hemos tenido en España y sobre todo en el Levante, hemos tenido una influencia bastante interesante de un caso OVNI, que es el caso de Humo. Humo sin H, no humo, sino humo sin H. Y bueno, pues el símbolo de humo es precisamente una H con los laterales así como media luna, ¿vale? Y así se veía, ¿no? Los chicos lo dibujaron en la Tierra, yo tengo fotografías de todo esto, lo publiqué, pero cuando yo fui al sitio a ver, a encontrar ese sitio, en aquel entonces pues no era muy frecuentado por la gente, me encontré el dibujo con piedras que habían hecho los muchachos de lo que habían visto y unos dibujos en el suelo como con una rama o con una llave que habían trazado, ¿no? Y aquello con la humedad se quedó allí grabado durante un tiempo, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es que a escasos metros, que hay una especie de planicie enfrente del mar, insisto, a unos 20 metros del mar, pues hay una ermita. Si no me equivoco, creo que está dedicada a Santa Bárbara. No me hagáis mucho caso en esto porque hablo de memoria y no me acuerdo. Pero el caso es que yo veo que allí había como una hierba y cuando yo me subo en la ermita y diviso aquello, era un perfecto círculo de hierba.
pero que había crecido prácticamente la hierba como un par de palmos. Lo tengo todo documentado y fotografiado, evidentemente. Ajá. Pero la primera vez porque claro, yo he oído hablar, en México sobre todo, pues oí hablar de los platos voladores que vienen de los cerros Utsies, por ejemplo, donde producían quemados en el suelo. Muchos de los supuestos aterrizajes de naves extraterrestres de procedencia supuestamente extraterrestre, pues dejan como círculos quemados en la Tierra, ¿no? Y yo he investigado muchos con algunos ufólogos. Yo no soy ufólogo, soy parapsicólogo, pero bueno, sí que me ha atraído mucho la ufología, ¿no? Y lo verdaderamente interesante de esto es que esa hierba, que no debería de estar ahí, bueno, sí hay alguna hierbecilla por ahí, pero ¿por qué esa hierba donde supuestamente ese plato se posó, según el testimonio de estos muchachos, al lado de la ermita, cuando aquello desapareció? ¿Por qué? Más o menos conservando el mismo diámetro que comentaban los chicos. Los chicos no llegaron a ver el círculo de hierba, porque me lo encontré yo cuando fui a investigarlo con Bea, ¿no? Sí. Y claro, estamos hablando de que la hierba, en lugar de mermar, en lugar de quemarse, creció. Interesante. Me recordó mucho todo el tema de los crop cycles, sobre todo porque en aquel entonces no eran tan conocidos como ahora, pero también se hablaba de los crop cycles cuando salían, ¿no? De los agrogramas, como bien dice Gabriel, ¿no? Pero es verdad que nos encontramos ciertas similitudes. ¿Podrá ser una influencia extraterrestre? ¿Podrá ser una influencia de una nave? Yo sí que te digo una cosa, Alfredo, y lo hemos hablado en alguna ocasión. Cuando yo llevé mi móvil allí, mi móvil tenía GPS, yo estuve con Paco Azorín, con Elvira, con Bea, Naraya, y bueno, estábamos cogiendo señales para ver la brújula hacia dónde se desviaba. Las brújulas se varían. Yo quería coger las coordenadas GPS para enviarlas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi móvil prácticamente se deterioró. El técnico que lo llevé en una ciudad que se llama Winchester, que está muy cerquita de por allí, bueno, pues me dijo, esto lo has metido en un microondas, más o menos, ¿no? Y yo le dije, no, para nada. Bueno, la reparación fue horrible, me tuvieron prácticamente que cambiar todo. Medio se habían quemado los chips por dentro, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Esa energía que desde luego no afecta de una forma directa a las personas, yo no sé, creo que está allí. Y cuando yo entrevisté a los mexicanos, por ejemplo, en este caso, en la población de Tula, concretamente, que está la refinería de Texaco, uno de los campesinos del lugar me comentó que cuando venían los platos de los cerros Utsies, de unos cerros que había por allí, se posaban en el suelo, hacían quemados. Tengo grabado uno de estos círculos quemados. Y él decía, fíjate, que arrojaban clavos y los clavos se iban al centro. Acaban de decir aquí el Manco, el Nick, que se dice llamar el Manco en YouTube, que nos acompaña muy frecuentemente, dice por el magnetismo, dice. Por el magnetismo, claro. Pero ¿cómo se genera ese vórtice, ese campo? Sin embargo, fíjate, también te da posible respuesta. Aymara dice plasma con interrogación. Bueno, son preguntas y preguntas, ¿eh? Esto que acaba de decir, ¿era Ainara? Es Aymara, sí. Aymara. Esto que acaba de decir Aymara es interesante. Es una de las hipótesis que se había dejado entrever con el tema de la formación de los crop cycles, de los círculos de las cosechas, ¿no? Para entendernos bien. En los agrogramas que dice. Los agrogramas. Era una de esas hipótesis. Se barajó incluso la posibilidad de que fueran rayos en bola. Se barajó la posibilidad de que fueran, que evidentemente contendría como una especie de plasma que formase todo eso. Nadie sabe lo que es. Lo que sí que está claro es que es una especie de vórtice. Y se puede ver, insisto, en este canal de YouTube que yo tengo, en La Aventura del Misterio, se puede ver en una presentación que yo hice en los Cross Cycles, cómo dos bolas, durante una noche y una cámara trampa que habían instalado de visión infrarroja,
en cuestión de 22 segundos, me lo pasó Sí. Enrique Vicente. Sí, lo he visto, eso lo he visto. Pues empezaron a hacer así y bueno, aquello fue impresionante. Se formaron los círculos en cuestión de, bajó como una especie de niebla, subió la especie de niebla y había un círculo formado con las bolas dando vueltas. Eran como dos bolas de... Bueno, es que hay que verlo, de verdad, en serio. No sé, a mí me dio la impresión de que, o me sigue dando la impresión de que hay una especie de fuerza, Alfredo. Hay algo. En fin, no sé. Claro que sí que lo hay. Nosotros vamos a verlo, quizá a investigarlo o a descubrirlo, porque podemos tener la suerte del día en ese momento. En todo caso, vamos a ir a la caza de los círculos de las cosechas a través de Mindalia Viajes, con Mindalia Viajes y con Pedro Amorós. Las fechas te las voy a decir para que si quieres apuntarte a este maravilloso viaje, que también incluye Avalon, de lo que hemos hablado también mucho en nuestras últimas conversaciones, Avalon y los círculos de las cosechas, el lugar más mágico, más misterioso, no solamente de Inglaterra, sino del mundo, del 16 al 23 de julio de 2019. Si quieres más información, hay mucha gente que ya se está apuntando, pues puedes entrar en Mindalia.com o en mindaliatelevisión.com y puedes tener toda la información día a día, desde que llegamos a Glastonbury hasta, bueno, pues que vamos por un montón de sitios, incluyendo, como no, Stonehenge y también los círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas que, en caso de que no pudiera, porque todo esto depende de un fenómeno absolutamente ajeno a cualquier voluntad terrestre, creo yo, en el caso de que no descubriéramos uno, hay muchas posibilidades de que veamos más de uno, no uno, sino más de uno, todas las veces que hemos visto círculos, pues en caso de que no, o que sí también, porque vamos a ir de todas maneras, iremos al único museo de Europa, creo que del mundo, no sé si me equivoco, en el que hay todo lo que allí encierra tiene que ver con los círculos de las cosechas, decenas de fotografías, explicaciones, historia, posibilidades de qué es el fenómeno. En definitiva, en Mindalia.com, en mindaliatelevisión.com, en la sección viajes, y también debajo de este vídeo puedes encontrar enlaces que te lleven en diferido o en directo, como estamos ahora, en la parte escrita, hacia la información. Pedro Amorós y un servidor acompañado de quien quiera ir. También decirte que todo lo que tú haces para poder estar con nosotros va a utilizarlo Mindalia para poder generar más infraestructuras en todo el mundo. Estamos creciendo por muchos países y estamos acompañando nuestro crecimiento con todo el apoyo que podemos y con todo el amor que manifestamos en cada momento que estamos trabajando contigo y también cuando no nos ves. Así que el equipo es cada vez más grande y todo eso lo reinvertimos hasta el último céntimo en cuanto a Mindalia se refiere, en posibilidades para generar más conciencia en el mundo a través de cualquier medio que se nos ponga en la posibilidad de difundirlo. Hemos titulado, Pedro, nuestra conversación de hoy pues encuentros espirituales en los círculos de las cosechas. Hemos hablado del misterio, hay todavía gente que se pregunta, como Leandro de Argentina, ¿qué son los círculos de las cosechas? Pues ahora Pedro te lo dice, pero rápido porque realmente es para verlo. Pero vamos a hablar, cuando Pedro define una vez más los círculos de las cosechas, el fenómeno, vamos a hablar de lo que allí se mueve, ya no el misterio en sí, sino la fauna y flora que hay por allí. Vamos a hacer además, Pedro ya lo sabe, experiencias no solamente parapsicológicas, en la medida en que Pedro va a plantearlas como jefe de expedición, sino también vamos a hacer todo tipo de rituales espirituales en torno a los círculos. Vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer... Bueno, eso ya son... Vamos a intentar, Alfredo, hacer una cosa que sé que te va a gustar, ¿vale? Porque ya lo está estudiando. Además, evidentemente, de grabar psicofonías, como no, dentro de los círculos y fuera, y en las numerosas casas encantadas que vamos a visitar, que eso es otra historia, pues vamos a hacer una prueba que yo tengo muchas ganas, y es la de intentar conectarnos telepáticamente entre todos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ya sabemos perfectamente que existe una energía, ¿vale? Ya sabemos, ahora explico lo de qué son los círculos, ¿no? Ya sabemos que existe una energía, pero ¿cómo utilizarla? Vale, nosotros vamos a comunicarnos con nuestro yo interior, vamos a intentar hacer una meditación allí y vamos a intentar canalizar esa energía, ¿vale? Pero ¿por qué no utilizarla para
favorecer de alguna manera esta conexión telepática que todos los seres humanos hemos tenido a lo largo de nuestra evolución y que lo hemos perdido hace tiempo, ¿no? Sabemos perfectamente que cuando hacemos las pruebas en parapsicología que se llaman Gansfeld, donde a una persona se le encierra en un lugar, donde se intentan sacar una serie de porcentajes de su capacidad psíquica o PSI, donde se ve en los estados de precognición y de clarividencia, clariaudiencia y demás, sí, son pruebas que se realizan desde un punto de vista cientificista, ¿de acuerdo? Con los parámetros, todo, y se sacan porcentajes. Pero siempre buscamos una cosa, el estado alterado de conciencia, el estado alterado de la mente. Una persona en estado de duerme-vela, que si entra, que si sale del sueño, que en esa especie de entre dos aguas, entre la línea de la conciencia, de la vigilia y del sueño, es capaz de desarrollar una especie de onda cerebral, creo que se llaman las ondas teta y las ondas delta, que son las que tienen mucho que ver con la conexión hipnopómpica, hipnagógica que se producen durante las fases del sueño y que posiblemente sean las que pueden llegar a producir fenomenología paranormal recurrente, es decir, que se produzca una vez tras otra. Bien, si estamos allí y si tenemos esa capacidad en ese lugar con una energía desconocida para nosotros, ¿por qué no experimentarlo? Sería muy interesante. Además, ese estado, precisamente el de duerme-vela que dice Pedro y que todos conocemos cuando salimos o sobre todo cuando entramos en el sueño, es un estado excepcional del ser humano en el que se pueden, bueno, hay verdaderos estudios asombrosos de lo que se puede hacer en esos estados, no solamente entrar en posibilidad de conectar y de desarrollar cualquier capacidad psíquica, sino también de modificar la realidad. Fíjate, Pedro, yo he leído mucho sobre eso, estoy leyendo mucho sobre eso y realmente se consigue. De hecho, grandes genios de la humanidad dedicaban ese tiempo para sus descubrimientos. Lo han confesado públicamente que en ese momento se han quedado en esa situación para poder investigar sobre preguntas que tenían en la cabeza y a partir de ese estado han podido descubrir fórmulas incluso como la de la relatividad. En todo caso, tenemos una posibilidad también, Pedro, que a mí me encantaría cuando vayamos a los círculos de las cosechas, a ver si es posible. Yo lo he hecho, pero claro, cuando vas con muchas personas, pues es un poco más difícil. Pero bueno, podríamos probarlo. Es a ir de noche. Es decir, no solamente ir de día a ver los círculos ya hechos, sino ir de noche a ver si cae uno y podemos ver algunas luces o algo así. Yo lo he hecho un par de veces y es muy emocionante. Pero, bueno, todo depende de la meteorología también, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Mira, la noche ya se sabe. La noche abre unas puertas que el día a veces las cierra. Sí. Y la noche es muy interesante. A mí me encantaría, por supuesto que sí, a mí me encantaría. Y me encanta experimentar, ya lo sabes. En la noche con con ese lugar tan especial, ¿qué es lo que puede pasar? No sé, yo tengo muchas ganas de ver, porque se han producido muchas veces modificaciones de los círculos, que sí. No lo hemos hablado. Pero nosotros hemos vivido hasta tres agrandamientos de círculos en 3 días consecutivos. Lo hemos visto, hemos sido testigos. Sí. Correcto. Los círculos de las cosechas son unas formaciones, lo digo por nuestro amigo de Argentina, sí. que nos preguntaba qué son estos de los círculos de las cosechas. Se les denominan crop cycles. Desde la antigüedad ya se pensaban, un granjero, pues parece ser que hizo una apuesta con el mismo diablo, según cuenta la leyenda, y que, que perdió la apuesta y que el diablo en una noche en su sembrado hizo una especie de círculo. Esto supuestamente es lo que pasó, pero el diablo supuestamente llevaba una guadaña, cosa que no se produce aquí porque lo curioso de estos círculos, que son formaciones, se le llaman círculos, pero como bien se decía en los comentarios, pues no tienen por qué ser círculos. A veces son cuadrados, otras veces son formas hexagonales, otras veces incluso son irregulares, pero con una cierta homogeneidad entre todo, ¿no? Son figuras muy reconocibles que solamente pueden ser visibles con fidelidad desde cierta altura. Por eso hay muchos
ultraligeros, muchas avionetas, muchos globos aerostáticos incluso, que se pasean por encima para poder fotografiarlos y verlos bien, para ver su formación. La formación Bueno, Pedro, hasta helicópteros, es decir, yo he estado en un círculo y de pronto, como si fuera una película de ciencia ficción, una película de James Bond, llega además una de las personas que hace fotografías de los círculos de cosechas asombrosas, yo he visto sus exposiciones, lleva estudiándolo muchísimos años, alquila helicópteros precisamente y llega, de pronto estás en el círculo abajo tú, y de pronto te sobrevuela, imagínate en un campo de cebada que todo vuela, ¿no? Todo se mueve, pues sobrevuela de pronto un helicóptero, te viene por encima, se asoma una persona con correas en el helicóptero y desde el helicóptero empieza a hacer fotografías, aquello parece la película de James Bond que te van a ametrallar en cualquier momento y luego con las mismas se va. O sea, yo he visto eso alucinante. Claro, las fotografías son alucinantes también. Es que no hemos dicho una cosa, Alfredo, y es que, bueno, termino. Estos círculos se forman en sembrados de trigo, cebada, maíz y algunas plantas que hay por toda la zona, ¿no? En una época determinada que es ahora cuando nosotros vamos, que lo vamos a coger en plena ebullición, ¿no? Bien, estos círculos a veces arruinan las cosechas de los granjeros y por eso hay que ir a la caza de los círculos, de forma que los granjeros cuando ven que se forma un círculo muchas veces ponen un bidón diciendo déjenme una propina, por lo menos. Sí, es verdad. El bidón de la propina, es verdad. Si no me Ahí acordaba va. yo de eso. Sí. Y bueno, es además muy comprensible. Y yo muchas veces lo tengo fotografiado, he mirado dentro del bidón y dejan 2. Poca cosa. En 4 todo monedas. caso, la propina sí que se la dejan al granjero porque le dejan todo un campo lleno de un círculo que no es un círculo, es un campo de fútbol, vamos, aquello. Sí, es enorme. Pero hay que decir una cosa, Alfredo, y es que cuando se forman estos círculos, se forman en una sola noche. Sí, señor. Es algo que por mucho que puedan decir hay algunos que se puede hacer, imagino que con cosas se podrá hacer, no lo sé, pero una sola noche necesitaríamos un ejército. No, yo voy un poco más lejos, Pedro. Yo he estado, hace poco te lo dije y lo dije públicamente, he sido testigo de un círculo de día y en cuestión de instantes. Es decir, pasa el ala delta o pasa el ultraligero. Ultraligero, que hay muchos por allí vigilando porque salen muy temprano a vigilar. Sale el ultraligero y en cuanto sale el ultraligero, a la vuelta, que pasan unos minutos porque estaba pues rodeando el sitio, inmediatamente comunica por radio a todos que acudimos en masa a un círculo que se produjo en pocos instantes y de día. Y lo vimos fresco. Fíjate. O sea, que tuvimos mucha suerte. Estamos hablando, bueno, eso es una cosa única, es espectacular, no suelen producirse de día, se producen por la noche. Algunos piensan incluso que obedece a determinado tipo de momentos en el día donde hay una serie de energías que confluyen y que la mayor parte de veces caen por la noche, ¿no? Pero bueno, estos círculos se forman entrelazando las espigas. Las espigas no están quebradas, no están pisadas, como se podría hacer con una tabla. No, las espigas están entrelazadas. Están entrelazadas de forma que son perfectamente homogéneas y no se mueren. Solamente torsionan. Se produce si esta es la base, en donde se agacha. Espera, Pedro, porque están comunicando en tiempo real. Disculpa que te interrumpa de nuevo, porque me están comunicando que hay personas, Aymara concretamente, voy a seguir el rastro de todos los comentarios, porque me estaban diciendo que me fijaran algunas preguntas, en algunos comentarios que estaban haciendo y dicen que están cayendo y nos vamos a otro fenómeno completamente desconocido también a ver si lo encuentro el hilo del comentario, de que están cayendo en algún lugar que están identificando también como hilillos transparentes que tiene mucho que ver con los chemtrails, que es otro fenómeno, y están comentando en tiempo real de que las fibrillas que caen por chemtrails son transparentes, casi no se ven como hilachos, y se ven plateadas. ¿Pero dónde? ¿Allí en la zona? No nos dice, no, en Argentina, nos dice Gonzalo. Y está comentando las personas que están asistiendo a ese fenómeno, bueno, pues están intentando averiguar qué es y cada uno
dice que se siente olor, que hagan fotografías, bueno, en definitiva, tiene que ver algo con los chemtrails, que también es un fenómeno que si quieres podemos hablar un poco de ello, Bueno, porque me dice Marimir, concretamente desde Argentina, Pedro, te dice, están cayendo del cielo, este es el primer comentario que luego ha seguido un hilo de comentarios, Marimir desde Argentina, Pedro, y os invitamos además, si veis algún fenómeno y estamos hablando, pues que lo comentéis, cualquiera que sea, faltaría más. Claro. Pedro, están cayendo del cielo unos hilos transparentes que parecen de plata. ¿Es plasma, prana? Madre ahora mismo, en Argentina. Bueno, pues mirad, es muy sencillo. Alguno que tengáis oportunidad y que nos estén viendo ahora desde Argentina, pues, no sé, que intenten recoger algunos sobre una lámina de estas de plastificadora, ¿vale? Es lo que se utilizan para plastificar y que lo metan ahí e intentar conservarlo y bueno, bien que hagan fotos y que hagan fotos, todas las fotos que puedan. Si tenéis fotos y podéis mandarlos para el próximo programa, los podremos poner, evidentemente, si tenéis fotos de cualquier fenómeno en ese sentido, ¿no? El tema de los, Alfredo, el tema de los chemtrails es un tema muy polémico. Y muy tabú también, muy tabú. Poca gente se atreve a hablar en público de los chemtrails, me he dado cuenta. Por mucho que digan que es algo conspiranoico, bueno, yo no sé. Yo sí te puedo decir que a mí me han fumigado. Es una fumigación que se produce desde el cielo y que supuestamente, bueno, pues viene, algunos se dan para pesticidas, otras fumigaciones se dan incluso con haluros de plata para intentar cohesionar las moléculas de humedad que hay en el ambiente y generar lluvia, pero modifican lo que es la estructura del lugar. Y por supuesto, según todo lo que yo he investigado y escuchando mucho a un youtuber que se llama El Lobo Estepario, que os lo recomiendo, vais a reír mucho, porque es una persona que bueno, defiende, es muy anárquica, no lo sé, pero bueno, defiende mucho esto y ha seguido el tema de los chemtrails. Este hombre manifiesta, bueno, y estudia, pues es un geógrafo, o sea que tampoco estamos hablando de una persona que no tenga ningún tipo de preparación, no sabe perfectamente de lo que dice. Parece ser que son derivados de compuestos alumínicos, incluso que parece ser que cohesionan en la capa de la troposfera, pues estas partículas de agua para generar cambios climáticos. Claro, se le achacan a los chemtrails pues toda una serie de variaciones climáticas y todo eso. Los hilillos, pues no lo sé. Yo, a ver, el tema de los chemtrails, a mí me han fumigado, pero a mí me encanta coger fósiles, irme a la montaña, hacer fotografías, grabar psicofonías en plena soledad. Y yo recuerdo que en una ocasión estaba en una zona y donde había un sembrado y me pasó una avioneta por encima, bueno, pues por encima no, bastante alta, pero me pasó por encima y sí que fumigó. Las avionetas fumigadoras normalmente tienen unas aspas laterales que, bueno, aquello va fumigando y se nota. Pero no hay que confundir lo que es un chemtrail de una formación que un avión a altísima distancia del suelo, muy alto, a gran altura, pues puede llegar a hacer a producir por lo que es el efecto de la generación de vapores de agua producidos por la combustión de los motores. No hay que confundirlos. Sí, pero también hay un fenómeno distinto que está cercano a lo que llaman chemtrails y yo llamo directamente fumigación. No, a mí las palabras inglesas que me confunden no se llama cambio climático, se llama calentamiento global, por mucho que como cambio climático, y para mí el chemtrail es fumigación. Entonces, hay un fenómeno que yo observo y que observa muchísima gente en todo el mundo, que es que pasa el avión, no solamente pasa uno, curiosamente empiezan a pasar unos cuantos, y además empiezan a dejar el vapor de agua, que si fuera vapor de agua se disolvería desde mi punto de vista, de mi conocimiento, pero es que eso empieza a transformarse en una nube que poco a poco se va formando y lo que era sol despejado, un día radiante, se convierte en un día nublado de pronto. Y esto lo he visto yo en España y en otros lugares que he dicho, madre mía, lo que se nos echa encima. Pero, Alfredo, yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de los pilotos que estaba sembrando nubes. Esto se llamaba sembrar nubes. Yo
recomiendo a todo el mundo que le guste el tema que lea los inventos de William Reich. Bueno, de verdad, no tiene desperdicio. Este hombre denominaba una especie de energía llamada energía orgónica, que supuestamente caía del cielo, del cosmos, y él la focalizaba con unos aparatos que era un acumulador orgónico. Yo te voy a hacer una pequeña confesión. Hace muchos años construí uno. No podía ser de otra manera. De verdad, en serio. Bueno, recuerdo que a Wilhelm Reich lo metieron en un manicomio y luego entraron los americanos a su laboratorio y le robaron toda la documentación que tenía de todo lo que había estudiado. Todo, sí, señor. Y bueno, pues este hombre era un gran científico, ¿no? Y por supuesto, yo construí uno de estos aparatos con un acumulador orgónico. Bueno, aquello era, si no recuerdo mal, 16 tubos, 2 hileras de 8 tubos de unos 9 metros de longitud, que era un cloudbuster. El cloudbuster era un reventador de nubes. Este hombre llegó a hacer experimentos súper interesantes donde focalizaba el cloudbuster hacia una nube y bueno, pues aquello absorbía la nube prácticamente y donde se avecinaba un pedrisco brutal, es decir, un granizo enorme. Bueno, pues si este hombre llegó a crear aquello y aquello llegó a funcionar, ¿qué no habrán hecho con la química? Yo he tenido la oportunidad de hablar con un piloto de aeronave que me ha dicho que él ha fumigado muchas veces, con haluros de plata. Los haluros de plata, es un compuesto muy parecido a esas bolitas que llevan los aparatos electrónicos. Por cierto, te voy a enseñar mi última novedad, que es esto. Eso es una reliquia ya, eso es una cosa... Mirad lo que tiene Pedro, que me ha enseñado al principio del programa, y esto seguro que no lo tenéis ninguno de vosotros. Si lo tenga, que levante la mano. Esto es una maravilla. Esto, oh, qué recuerdos, señores. Muy bonito. Bueno, pues esto lleva... Lo que no encuentre Pedro ha desaparecido el mapa, seguro, vamos. Vale, tiene 400 jueguecitos, ¿eh? Y vale 8 euros, ¿eh? Tampoco te... Qué guay. Pues decías que el haluro son como bolitas, ¿no? Son esas bolitas que llevan los aparatitos electrónicos en las cajas y que de alguna manera absorben la humedad. Y para eso se les ponen. Cuando tú abres un micrófono, una cámara nueva que compras para Mindalia, por ejemplo, pues ves que lleva el acumulador de humedad. Bien, pues esos acumuladores de humedad, esas bolsitas, son trituradas y, bueno, imagínate, no las bolsitas, sino esos haluros, pues son esparcidos por arriba. Eso se junta con las moléculas de agua de arriba y produce una super tormenta. Allá donde no haya nubes, pues te las crea, ¿no? Y en un día despejado perfectamente por los vapores de agua que hay en las capas superficiales de la troposfera, eso se va acumulando y te crea un nubarrón que a lo mejor lo que era un espléndido día te lo genera en un día que es tormentoso y te puede hacer ahí, te cambia el clima. Pedro, están ya, las personas se han quedado con tu maquinita, Aarón está, una me voy, el manco dice un clásico, y dice, Mara, yo lo tuve también. Sí, así que ha creado también tendencia a lo tuyo en este momento. Hay muchas preguntas, Pedro, y comentarios, saludos, nos quedan 15 minutos, nos liamos. Vamos a ver, Juli Sagrados dice, tantos misterios repartidos por el mundo entero, saludos desde Lima, Perú, te saluda. Y preguntas, vamos a ir rápidamente estos 15 minutos para las preguntas que hay. Yesenia, desde Chile, hola maestro Pedro, he escuchado que estos círculos o formaciones son hechos por unas esferas de plasma densificado. ¿Qué hay de cierto en esta teoría? Bueno, hemos hablado de ellas, si puedes añadir algo más, Pedro. Sí, explicarle muy brevemente, vamos a ver, sí que se han visto. Estas bolas de las que yo hablaba, que se puede ver en el canal mío de YouTube, bueno, pues se encuentran, se ve como un par de esferas, vamos a llamarle más que bolas esferas, en las que no se sabe qué son. Posiblemente algunos apuntan que fuera como plasma, pero que sí que es verdad que baja como una neblina. Estamos hablando de cámaras infrarrojas en plena oscuridad, ¿no? Y que estas esferas empiezan a hacer así, como movimientos. Y cuando se levanta la neblina, segundos después, estamos hablando de 22 segundos después, el círculo está formado. Sí, señor. Sí, es verdad. Es una teoría, también es un vídeo que podéis ver. Pedro, por favor, di el canal
en el que lo pueden ver, que es tu canal, y que me gustaría Sí, que me digas. es un canal muy chiquitillo. No, pero Pedro dice, es un canalillo, es un canal chiquitín, pero dime tu canal, Pedro, para que sea más grande. Cuéntamelo. ¿Cuál es tu canal? Aventura del Misterio, todo junto. Aventura del Misterio en YouTube. Ya sabéis que no es un canalillo, es el canal de Pedro Amorós, que, bueno, entre otras millones de cosas, también hace eso. El Manco desde España, que es su nick, dice, los círculos buenos todos siguen la divina proporción, se pregunta. Si es así, llevan la firma de la tierra. ¿Qué crees tú, Pedro? Sí, señor, sí, señor. Ahí el Manco ha dado en el clavo. Sí que hay una proporción. Algunos hablan de la proporción áurea, incluso, que está toda simbolizada. Algunos hablan de una misteriosa proporción también relacionada con esa con esos fractales que algunos han utilizado para componer esa música magnífica que era la música de las esferas, que de alguna manera están relacionados. Es muy probable que todos esos círculos, esas proporciones que se están creando, que se están realizando, tengan mucho que ver con la formación de los círculos. No lo sabemos. ¿No? Yo personalmente lo desconozco muchas cosas de los círculos, pero bueno, o sea, se habla por parte de los expertos en la temática que hay una proporción súper curiosa, y algunos dicen que es la proporción áurea. Sí, señor. Recordar que vamos a hacer un viaje con Pedro Amorós de la mano de Mindalia Viajes. Vamos a ir a los Círculos de las Cosechas y a Avalon, uno de los sitios más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo. Vamos a juntar en un buen cóctel de misterio y espiritualidad Avalon, la leyenda del rey Arturo, el mago Merlín, etcétera, etcétera. Bueno, donde se rodó la película de Harry Potter, que hoy sí que me acuerdo, y bueno, otros misterios y sitios magníficos en los que os vamos a invitar a que vengáis con nosotros, y también los Círculos de las Cosechas, evidentemente, y sitios como Stonehenge que vamos a visitar. Cualquier persona interesada, ya hay muchas que están contactando con nosotros para ir a ese viaje en julio. La fecha concreta voy a decirla, que es el día del 16 al 23 de julio de 2019. Cualquier persona que quiera ir a Avalon o a los Círculos y a los Círculos de las Cosechas, porque es un viaje que vamos juntos, puede entrar en Mindalia.com o en mindaliatelevisión.com para apuntarse yendo a la sección viajes. Y también debajo de este vídeo hay enlaces que te llevan a esa información, y también en la i que hay encima de este vídeo, cuando pases el mouse por encima, se despliega un enlace que te lleva a este viaje. Empezaremos el día 16 llegando a Glastonbury. Vamos a visitar una torre que es el centro de lo que llamamos la isla de Avalon, el Thor, la abadía de Glastonbury, donde está enterrado la tumba, además la veremos, el rey Arturo y su esposa Ginebra. Visitaremos los Círculos de las Cosechas, la cueva del mago Merlín, Tintagel, que es un pueblo precioso. La estafeta de Tintagel es comentar directamente en escenas del Señor de los Anillos. Stonehenge, Círculo de las Cosechas de nuevo. Bueno, Bath. Sí, vamos a estar en sitios donde hay fantasmas, es decir, que se han manifestado fantasmas, tanto en el hotel donde se alojarán algunas de las personas, las más valientes, irán para allá, y otras no iremos a otros sitios. Nosotros hemos estado alojados hace poco allí, y bueno, pues emocionante. La casa, una de las casas más encantadas del Reino Unido. Se manifiestan 18 fantasmas. Hablaremos en profundidad de ella, que es The Ancient Round Inn. Increíble. Porque me parece que estaban planeando quitarla, con lo cual hay que visitarla antes de que la quiten. Es una casa que, vamos, las ruinas tienen 5.000 años de antigüedad, ojo, y se cree que hacían como una especie de rituales mágicos en tiempos neolíticos. Madre y que, mía. Claro, aquello era una especie de eclosión energética de magia, es decir, es un lugar, y se considera el lugar donde más fantasmas hay de todo el Reino Unido, ¿no? O sea, me recuerda un poco la mansión Winchester. Ajá, bueno, eso ya son palabras mayores.
Apúntatela. Sí, sí, sí. En Glastonbury, me la apunto. En Glastonbury también veremos una ciudad mágica. Todas las tiendas, todas absolutamente las tiendas, están especializadas en magia, con varitas mágicas, no compradas de allí de Oriente, sino hechas a mano. Es un lugar de máxima concentración. Hay unos vestidos, la gente viste de forma distinta, como si estuvieran en un cuento, como Sí, si sí, te cruzas con gente con una ropa, además que se vende ahí también la ropa esa. Todas las tiendas están especializadas en magia, en mancias, es alucinante. Y además, allí están las mejores librerías esotéricas de toda Inglaterra. sí. Es un pueblo, además un pueblo de muy pocos habitantes, 4 o 5 mil habitantes, pero es realmente una maravilla. Allí estaremos. Seguimos con las preguntas, hay mucho que hablar, Pedro, pero el tiempo apremia. Claro. Dice que Gabriel dice, se han investigado los agrogramas, a Gabriel Celeste desde España, se han investigado los agrogramas fantasma, muy interesante la pregunta, que se dibujan de nuevo en la Tierra tras años. Esa Tierra conserva muchas cosas. ¿Te suena eso a ti, Pedro, los agrogramas fantasma? A mí también, sí. Yo los he visto. De hecho, vamos a ver, también haciendo un poco apología al recorrido que haremos, visitaremos un lugar mágico lleno de hadas. Seguro que si hay hadas es ahí, y estoy hablando de Rocky Valley. Sí, claro. Cerca de la cueva del mago Merlín. Bueno, pues aquello es un bosque de leyenda típico del rey Arturo, vamos, y de los caballeros de la tabla redonda, pero fijo, de la mesa redonda, ¿no? Bueno, pues allí veremos dos petroglifos, que son dos laberintos, dos formaciones laberínticas, y es muy probable, y se habla mucho por parte de los investigadores, que este tipo de formaciones ya las habían observado en la antigüedad. Es decir, y hablando de estas formaciones fantasmas que decías, Gabriel, bueno, quizá a lo mejor no tenemos referencias porque aquello está grabado en la piedra, tiene 7.000 años, ¿no? Entonces, no se pueden tener. Pero yo he oído hablar a algunos investigadores que esas podría llegar a tener una relación muy directa, ese tipo de formaciones en la piedra, de petroglifos, con las formaciones fantasmas. O sea que es curioso, es muy curioso. Los petroglifos no solamente los podéis ver, sino que allí vamos a tocarlos, petroglifos de hace muchos miles de años, creo que incluso más de los que se conoce que se están datados, más de 6.000 años. Yo pienso que más, por el lugar, por cómo lo vamos a tocar, y allí vamos a hacer un rito muy especial que probamos la primera vez que fuimos y realmente nos produjo una buena canalización. La persona que de alguna manera sintonizó con esos petroglifos nos dijo eso, podían hacerlo los viajeros en el próximo viaje, y nos pareció enormemente bonito y muy, muy instructivo a nivel espiritual para cada uno de nosotros. Y bueno, aprovecharemos toda esa zona, una zona que está retirada de cualquier ciudad y que evidentemente es una zona segura, pero una zona boscosa, que discurre un río, y los petroglifos están ahí para tocarlos con respeto, evidentemente, y para sentirlos. Eso también lo vamos a hacer en un rito muy personal, con pocas personas. Todos participarán, pero de pocos en pocos, no será un rito multitudinario, y allí vamos a hacerlo. Así es que seguramente a nosotros nos puso ese día las pilas, porque vivimos en un momentito muchísima experiencia y queremos compartirla con vosotros. Hablaba también de los agrogramas fantasmas, en el sentido de que cuando se sobrevuela con una avioneta por los círculos de las cosechas, yo lo he podido hacer 3 veces haciendo fotografías y tal, se ve en el campo, se puede ver al lado de un círculo nuevo, es decir, el círculo recién hecho, se puede ver un círculo fantasma, que también se llama, es así, un círculo fantasma, que es los círculos de años anteriores. De años atrás. Exactamente, y es muy curioso ese fenómeno. No sé si se refiere a esto de los agrogramas fantasmas, pero sí que me llamó mucho la atención esto. Aaron, desde México, dice, y cuando estás en esas zonas, ¿qué tal anda la tecnología? Bueno, y Pedro ya ha dado algún ejemplo. Por ejemplo, llamar desde allí a alguien, fotos, vídeos. A mí se me han roto cámaras enteras allí. La tecnología. Allí anda muy mal la tecnología, muy mal, ya te lo digo yo. La
allí hay que andar, pues hombre, desnudo no, porque te pueden llamar la atención, pero sí con la menor cosa posible. Yo me he llevado cámaras y bueno, mi móvil famoso, mi Nokia 5800, que murió allí. Murió, ¿no? Pero otras veces no. Y he ido con mi reloj y no ha pasado nada, con mi cámara de grabar no ha pasado nada, con mi cámara de fotos y tampoco ha Sí, pasado nada. es muy aleatorio el fenómeno, es Claro. aleatorio. Lo que sí vamos a intentar hacer, y eso os lo prometo, porque evidentemente está dentro del plan, es hacer directos desde allí. Es Hombre, decir, fantástico. cuando estemos allí vamos a intentar hacer directos a plena luz del día Con o todo el incluso en la grupo. noche, yo qué sé, porque a lo mejor captamos algo en directo para todos vosotros. Veremos a ver Hombre, cómo por lo podemos supuesto, va a ser una configurar. aventura total. Total, vamos, total, imagínate cuando ponga en el cartel del granjero, no trespassing, no pases por aquí que te pego un tiro en el culo y nosotros allí atravesando aquella, esa emoción que te da diciendo, el granjero me verá, pero uno se cuela, pero 40 o 50 veremos a ver cómo nos colamos. En No todo pasa, caso, no pasa nada en absoluto, seguro. es una broma, vamos por sitios muy seguros, vamos a pleno campo y vamos disfrutando de días maravillosos y buscando círculos, eso sí, buscando círculos habrá que andar para Claro. conseguir encontrar esos círculos que nos comuniquen, además, los distintos investigadores. No creáis que es un fenómeno, digamos, solamente curioso o humorístico, es un fenómeno científico, allí hay científicos, Pedro se los habrá encontrado y yo me los he encontrado, científicos de renombre, en solitario, haciendo mediciones, haciendo... ¿Tú te has encontrado algún científico Sí. loco por ahí? Sí, no, sí, Ujú. te lo decía que cuando, es que no me acuerdo cómo se llamaba la población, al lado había una iglesia enorme y había un Ujú. sembrado y claro, bueno, pues allí había un montón de gente, y te lo decía al principio, con batas blancas, quiero decir, Sí, científicos total, que estaban analizando lo que es la estructura de esos nódulos de engrosamiento que sí. presentaban las plantas en su base, ¿no? Ahí fue donde yo aprendí lo que era ese nódulo de engrosamiento, cómo se llama. Parece ser que se genera una especie de callo, no se muere la planta cuando se dobla, ¿no? Insisto, que las plantas están cruzadas, que no se mueren y que sigue creciendo el maíz, ¿no? Y que el granjero lo único que tiene que hacer es meter la cuchara esa que utilizan para levantar el maíz, la cosechadora, y ya está, porque sí que lo cosechan, ¿eh? Y lo recogen. Con lo cual, Sí. tampoco hay gran pérdida por parte del granjero cuando se forman uno de estos círculos, ¿no? La verdad es que el fenómeno en sí, independientemente de lo extraño, de lo magnífico, en cuanto a grande que sea, lo que llama sobremanera, o los experimentos parapsicológicos que se ven allí a cabo, os puedo decir que vais a encontraros gente rara, pero de todo tipo de gente rara, desde el que va con las varillas de Zahorí, el que está tumbado para curar de alguna enfermedad, el grupo de chinos que entran y se van, de pronto están y de pronto no están, gente sentada por doquier, escuchando simplemente el campo, gente en meditación, gente con campanillas, gente estudiando. No son, evidentemente, círculos en los que hay una ciudad entera, pero sí que puedes encontrar en un círculo grande pues 60, 70, 80 personas repartidas en determinados momentos. Hay momentos en que te Hay encuentras momentos en los solo. que no hay nadie, ¿eh? Exactamente, solo. Y sobre todo cuando los círculos están recién hechos o no están tan accesibles, estás completamente solo, eso te lo puedo asegurar. Pero Claro. si algo me ha llamado la atención, independientemente de que se me hayan erizado los vellos o haya sentido cierta... Nos mirábamos cuando entrábamos por distintos sitios de los círculos, los que íbamos allí, nos mirábamos enseguida y como preguntándonos con la mirada, ¿tú estás sintiendo lo mismo que yo? Y las miradas eran cómplices, todo el mundo tenía un sentir de que estaba entrando en un sitio algo más que pues eso, influenciado por el fenómeno, sino sintiendo el fenómeno. Os puedo decir que a mí lo que más me ha llamado la atención cuando he entrado en un círculo es la extrema belleza que un círculo de las cosechas, un crop circle, un agrograma contiene. Lo que dice Pedro es rigurosamente exacto, no se rompe ni una planta, todas se abaten de una forma delicada, como si fuera una alfombra amorosamente trenzada,
que Sí. no hay nada que se muera, es decir, todo conserva vida, y ves cómo se ha trenzado, quién ha sido el artista, la persona tan sensible, matemáticamente sensible, porque en sí el círculo es un mensaje matemático, cosmológico, químico, biológico, etcétera, etcétera, no solamente un dibujo, pero el dibujo en sí es aplastante, te quedas ahí diciendo, ¿cómo Sí, sí, comprendo yo esto? totalmente. Ese- Es una de las cosas que a mí me atraen de los círculos, ¿no? Fíjate, insisto, que a mí me va el misterio y todo eso. Por eso te decía yo, es muy importante que hagamos esta prueba, Alfredo. sí, Cuando estemos allí, cuando tengamos la oportunidad, vamos a hacer, vale, todas las prácticas y tal, pero vamos a intentar hacer una transmisión telepática. Yo me llevaré una serie de datos para poder hacer unas pruebas con todos juntos. Vamos a ver qué capacidad telepática tenemos dentro de un círculo. Esto no se ha hecho, ¿eh? Es la primera vez que yo he oído hablar sobre esto, ¿no? Esta prueba, ¿no? pues Para, Mindalia va a sentar también precedentes allí, haremos pruebas telepáticas, incluso podemos dejar testigos en distintos lugares del mundo, los que se presten ya saben dónde tienen que lo dirigirse, haremos, a nosotros en los próximos programas, para que sirvan de testigos y podamos radiar desde un círculo de las cosechas, radiar telepáticamente algún mensaje que pueda llegar a algún sitio del mundo entero. No sé, Pedro, a mí me apetece perfecto. mucho hacer lo que has propuesto, ¿eh? Y si tenemos la oportunidad de hacer algún directo desde allí, pues fantástico, porque podemos Seguro que hacer sí. las pruebas. Vamos a hacer el directo desde allí. En la medida que la tecnología nos lo permita, nosotros vamos a llevarlo a la nuestra para ver si coincide con la que hay allí disponible y desde allí haremos un directo o más, dependiendo, ya te digo, de la tecnología que podamos tener in situ. Y hasta aquí hemos llegado, Pedro. Hemos ido rápido, pero también hemos llegado veloces a la hora que marca el reloj que nos permite continuar. Ha sido Claro. un placer, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Gracias, maestro, como dicen mucho por ahí. Y por favor, antes de despedir, dinos, por favor, no el canalillo ni ese canalito, sino el canal que tiene Pedro Amorós, que es también una referencia que queremos escuchar. Pues el canal se llama Aventura del Misterio. Así todo juntito y Pues Aventura del Misterio es lo que hemos tenido con Pedro Amorós y nosotros nos despedimos. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por estar con un nosotros. placer, Alfredo, sabes que te quiero. Y a todos vosotros, pues gracias por haberme aguantado un poquito. Os quiero también. El cariño es recíproco y lo trasladamos también a vosotros, a vosotras que estáis ahí al otro lado siempre enriqueciendo y siempre en línea con Mindalia en directo. Gracias a todos. Dejamos ya la despedida para nuestro compañero Gonzalo, que nos ha prometido que la próxima vez que venga nos va a ofrecer, aunque sea virtualmente, un tececito, no, un matecito. Bueno, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Pedro por este encuentro. Así es, en la próxima emisión vamos a estar con el mate. Quiero comentarles que fueron vistos en muchísimos países, no quiero pasar por alto este detalle: Colombia, España, Chile, Perú, Argentina, México, Estados Unidos y demás. Gracias a ustedes por estar del otro lado y hacer posible otro directo de Mindalia Televisión. Les recuerdo que con simples gestos como darle un like a este video, comentar o compartirlo con tus seres queridos, nos ayudas y colaboras con Mindalia. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Mindalia en directo.